Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Me da mucho gusto contar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar. ¿Se acuerdan que habíamos estado revisando algunas de sus preguntas la sesión pasada? Y estuvo como bastante interesante. Recibí como varios comentarios de que les había como gustado la dinámica, ¿no? De mandar las preguntas y de pronto contestar. Y entonces me puse como a revisar en las preguntas en general, en las muchas preguntas que me mandaron, como encontrar como conexión, ¿no? O cuestiones que tuvieran en común varias de las preguntas para en una sesión poder de alguna forma reflexionar acerca de varias preguntas, ¿no? Pero que tuvieran como un mínimo común múltiplo. Y entonces lo que encontré, bueno, desde mi lectura, es como esta pregunta de si como me estoy sintiendo en esta situación de la cuarentena, si es normal, si no es normal, si es enfermedad, si no es enfermedad, o sea, hasta qué punto esta cuestión que estoy sintiendo como de lo afectivo es común, es normal, es esperado y en qué momento ya tendría yo que estarme preocupando, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de esto justamente, también en alguno de los talleres de manejo de emociones, justamente hablábamos de toda esta cuestión que nos pasaba al principio de la cuarentena, ¿no? Y como que toda esta movimiento emocional que estuvimos viviendo y cómo de pronto ahora, 3 meses después o 100 días después, estamos en un lugar diferente y con diferentes miedos, diferentes dificultades en la cuestión afectiva. Entonces también me gustaría que habláramos como de todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, para poder, acuérdense que, bueno, en mi experiencia, cuando de pronto podemos nombrar lo que sentimos y lo que vamos viviendo a modo de un concepto que podamos entender, nos sirve porque de pronto cuando le puedo poner nombre a eso que voy sintiendo, como que es más fácil acomodarlo, ¿no? Y de pronto también me dejo de sentir como sola en esta circunstancia y en este sentir y me doy cuenta de que hay otras personas que están parecido, ¿no? Y eso también genera como esperanza. Entonces, desde ahí les quiero compartir algo o un concepto que se ha estado como trabajando estos últimos semanas, que es el síndrome de la cabina. No sé si algunos de ustedes o algunas de ustedes ya lo hayan escuchado. En algunas de las preguntas sí me llegó literal, Ale, ¿qué es el síndrome de la cabina? No lo estoy entendiendo bien. Y entonces, para hablar del síndrome de la cabina, tenemos que hablar como de los antecedentes, de dónde surge este concepto para poderlo entender. El síndrome de la cabina, ahorita como desde la cuestión de la cuarentena y la pandemia de COVID, se está enfocando a un padecimiento que tiene signos y síntomas. Eso es un síndrome. Para hablar de un síndrome tenemos que hablar de signos y síntomas. Los signos son las cuestiones que son evidentes a la vista, ¿no? Y evidentes como puestas en el cuerpo. Y los síntomas es como este sentimiento o esta vivencia subjetiva que no necesariamente se nota o que no necesariamente se demuestra a través del cuerpo, sino que está como en un proceso más interno. Ujú. Entonces, para que sea un síndrome, tiene que haber las dos. Tiene que haber esta cuestión del signo y del síntoma. Y en esta cuestión del COVID se está como encuadrando en este padecimiento que genera mucho miedo y mucha insatisfacción en el pensamiento de volver a salir a la calle, volver a tener como estas interacciones sociales, volver a tener una vida normal o desde el nuevo normal y cómo va a implicar, ¿no? Entonces, pero para llegar a este recorrido, o más bien para llegar a este punto del recorrido que es, tengo miedo de salir y de enfrentarme a la vida y de enfrentarme a las relaciones sociales y enfrentarme otra vez como a los espacios públicos, pues es un punto de un recorrido, ¿no? Con situaciones anteriores y que de ahí justamente se deriva este concepto del síndrome de la cabina, que es un concepto
Les digo, está como muy enfocado en esta pandemia de COVID y estas implicaciones después de estos 100 días y cómo lo estamos entendiendo y cómo se está pensando desde ahí, pero tiene un origen en otro concepto que se llama cabin fever, que es un término en inglés que es como la fiebre de la cabina, que es justamente como las implicaciones que tiene el confinamiento eh, como temporal después de mucho tiempo, después de muchos días. Entonces, si lo vemos desde ahí, el cabin fever, denme un segundito, perdón. El cabin fever tiene estas implicaciones, no como se está virando ahorita, que es síndrome como post-encierro, sino el cabin fever viene desde esta parte de lo que genera el confinamiento en las personas, que podríamos pensar que fue como la primera etapa o de las primeras sensaciones que nos dieron al momento de que nos decían, bueno, ya, es esta semana y nada más. Entonces todos decíamos, bueno, una semanita, pues sí me puedo quedar en mi casa, ¿no? No pasa nada. No, pues 2 semanas, no, pues 3 semanas, no, pues 4 semanas. ¿Y se acuerdan cuando empezamos nuestras charlas de los miércoles que se llamó Al borde del desborde? Justamente esta sensación de al borde del desborde, si la vemos ahí desde este concepto de cabin fever, es justamente como la respuesta afectiva y física y cognitiva a estar mucho tiempo en confinamiento. Si nos vamos como a la parte de dónde surge este concepto en la psicología de Estados Unidos, es como un concepto súper utilizado, súper hablado, súper la parte de cabin fever, pero si nos vamos como a la parte así hasta de literatura, por ejemplo, podemos encontrar este como cuestiones, por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, como el personaje principal, todo lo que le genera, todas las ideas, toda la cuestión como de la planeación que le genera el estar encerrado, ¿no? Desde ahí, si nos pusiéramos nosotros como a pensar en este concepto y nos ponemos a leer como así desde, ¿no? Obras como desde podríamos empezar a encontrar cómo hay personajes, ¿no? Llevados como esta cuestión de la literatura, que justamente cuando se encuentran en esta situación de estar en confinamiento, de estar encerrados, se genera toda una cuestión ahí afectiva, cognitiva, como de justo como de crisis, ¿no? Más allá de lo que está pasando afuera, la crisis se vuelve interna y la crisis se vuelve en esta cuestión de lo que nos rodea, ¿no? Del confinamiento. Entonces, desde esta perspectiva de cabin fever y de como la primera parte de lo que fuimos experimentando en la pandemia, yo lo que escuchaba era, uno, mucho enojo, ¿no? Mucho enojo, y cuando estamos enojados por una situación, ¿qué pasa? Estamos más irritables. Entonces empiezan las fricciones, ¿no? Y de repente, pues como que con la gente con la que estamos conviviendo, lo hemos hablado en varias de nuestras charlas, que pues cuando estamos con nuestros espacios de poder salir y de poder como tener nuestros momentos individuales, la convivencia se vuelve menos complicada, ¿no? Pero cuando estamos todos en el mismo sitio por mucho tiempo, la complicación, ¿no? Y más si me pienso desde el enojo, pues se vuelve profunda. Entonces, bueno, como parte de esta cuestión sería el enojo, que se traduce en irritabilidad con la gente con la que me rodeo, tristeza, ¿no? O depresión. Sí hay como estudios, no solamente en este momento o este periodo de COVID, sino anteriores, situaciones que la gente ha tenido que estar en confinamiento, y sí hay correlación entre el encierro y un episodio depresivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Hay una cuestión también como de la cuestión y de la relación que tenemos con la comida. Hay quien deja de comer o hay quien tiene como compulsión por comer, ¿no? Este también podría ser un signo, un síntoma de esta cuestión de cabin fever. Por ejemplo, la desesperanza también, la falta de sueño o el mucho sueño, que también hablábamos en algún otro momento, como el trastorno del sueño que se genera a partir de la crisis, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver como con este concepto de cabin fever o de fiebre de la cabina, que tiene como su momento en esta cuestión de la complicación de estar encerrado.
pero ahora lo estamos trabajando o se está trabajando desde otro lugar, que es el síndrome de la cabaña, y que tiene que ver ya no necesariamente con esto, pero cómo esto hace que nos vayamos adaptando y ahora de lo que tenemos mucho miedo es de volver a salir, ¿no? El otro día en el grupo de los martes, una de nuestras participantes comentaba eso, el fin de semana por una situación fuera de mi control, necesité irme a casa de unos parientes y me generó mucho estrés, como toda la cuestión de la convivencia y si traían o no tapabocas y qué tanto me voy a acercar. Y entonces, aunque de pronto pude pasar como esa situación, sí en la noche me llegaron todos estos pensamientos de y tanto que me he cuidado, y si me enfermo, y si me contagio, y qué va a pasar, y la distancia, y entonces todo esto justamente tiene que ver con este estrés o con esta como alteración que nos genera toda la cuestión de ya no nos vamos a poder quedar para siempre en cuarentena, porque de hecho he escuchado gente y creo que ya se los había compartido que me ha dicho, Ale, yo ya me quiero quedar en cuarentena, pero para siempre. O sea, sí extraño a mis amigos, sí extraño la vida, pero la verdad es que estoy súper contento, súper tranquila y yo ya me podría quedar en cuarentena, ¿no? O el día que les dije que mi paciente me dijo, no, Ale, yo ya hago mi vida en pijama y estoy súper contenta. Ahora nada más pensar que me voy a tener que poner los jeans otra vez o el traje sastre para ir a trabajar, no digo, o sea, no quiero, ¿no? Entonces nos empieza a pasar esto, como que empezamos a ver que el nuevo normal cada vez se viene más y vamos avanzando más hacia allá. Y hay esta cuestión como de desagrado, como esta gente que también dice, voy a extrañar la cuarentena, tanto que me quejé de la cuarentena y voy a extrañar la cuarentena, ¿no? Todo eso es como muy esperado, pero hay además quien lo está sufriendo, o sea, quien no solamente hace estos comentarios como de, ay, yo podría quedarme en la cuarentena muy feliz, sino que en verdad está viendo una respuesta física, una respuesta cognitiva y una respuesta afectiva a la posibilidad de enfrentarnos a esta cuestión del volver a salir, del volver a retomar los espacios públicos, de volver a tener interacción y más allá de nosotros los adultos, ahora mis hijos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer o cómo le voy a hacer para soltar y para no estar preocupada y preocupado todo el día, todo el tiempo de que mis hijos estén en riesgo? Entonces, toda esta cuestión, todo este miedo, toda esta incertidumbre y todo este rechazo a la posibilidad de volver a salir y de volver a estar como en este contexto público, tiene que ver con el síndrome de la cabina. Y la cuestión es que más allá no es solamente como un pensamiento, sino es un pensamiento que se pone en el cuerpo y que nos hace, por ejemplo, sudar y que nos hace tener taquicardia y que nos hace tener un ataque de ansiedad y que nos hace, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que no solamente hay una implicación cognitiva, que es como este pensamiento o esta idea que puede ser automática y distorsionada de todo lo que me va a poder pasar si salgo, sino ya se me está poniendo en el cuerpo, ahí entonces hablaríamos del síndrome, ¿no? Y ahí sí es bien importante que pidamos ayuda. Si yo estoy, es normal, es completamente esperado que tengamos todas estas dudas, todos estos miedos de qué va a pasar ahora, ¿no? Que salga y tener como ciertos pensamientos catastrofistas o catastróficos del futuro. Eso es completamente normal. Pero si ya nos estamos sintiendo como impedidos física, emocional y cognitivamente por esto que va a venir, o que va a suceder, sí es súper importante que escuchemos eso y que lo podamos trabajar, ¿no? En nuestros grupos de los martes, los viernes y los jueves, justamente hemos estado haciendo eso, ¿no? Cómo trabajar estos pensamientos que de pronto son automáticos y que son completamente esperados, pero cómo de pronto poderlos debatir y cómo cambiar, ¿no? La perspectiva, porque en realidad la situación no se puede cambiar, es inminente. Lo que tiene que cambiar, o más bien a lo que le tenemos que poner mucha escucha y mucho análisis, es a nuestra posición frente a esta situación que es ineludible y cómo vayamos enfrentando no solo el salir, pero el pensamiento
y la sensación que me genera el pensar en que voy a tener que salir, desde ahí, ¿no? Es desde donde tenemos que empezar a trabajar, para que en el momento en el que tengamos que salir, ya haya un proceso como de mucho más apertura y aceptación a toda esta cuestión que se nos viene del nuevo normal. O sea, tenemos que pensar en avanzar. Y que claro, avanzar va a implicar como muchísimo cambio en nuestras rutinas, en nuestras formas de hacer las cosas, sí, pero no podemos quedarnos como en esta situación o en esta cuestión de el miedo, porque el miedo nos paraliza. Y sí va a ser bien importante que podamos ir tomando como estas, ¿cómo podemos decir? Como estas acciones conmigo para poder manejarme desde una condición psíquica y cognitiva que me permita enfrentar este momento de cambio desde un lugar que cuide mi salud y mi bienestar integral. Porque estamos súper enfocados en el cubrebocas, el gelecito, la sana distancia y en toda la parte física de lo que conlleva cuidarnos. Y se nos está olvidando, igual y a nosotros no, porque sí hemos estado trabajando desde hace muchas semanas en este tema y lo hemos estado hablando, ¿no? Pero a mucha gente se le está olvidando la importancia de cuidar la parte psíquica y la parte emocional que va a tener como, más bien, en la cual la pandemia tiene implicación también, ¿no? O sea, esta cuestión del COVID y de la pandemia no solo tiene implicaciones físicas y no solo tiene muerte como del cuerpo de la gente que fallece, ¿no? Sino también tiene una implicación en nuestra salud emocional y en nuestra salud afectiva y en la capacidad o no que vamos a poder tener de pensar con objetividad y de forma, claro, subjetiva, porque al final mi pensamiento me atraviesa, ¿no? Pero que lo podamos ir llevando de una forma tal que nos ayude y nos acompañe desde la salud y no desde lo patológico y no desde el miedo y no desde esta cuestión que me haga encerrarme en mi pensamiento y en mi miedo y me impida vivir y avanzar al nuevo normal. Y como les digo, no se trata de ir a lo loco, así, no, tampoco. Pero sí se trata de ir dándome cuenta y como siempre les digo, cachándome de qué siento, de qué no siento, de qué está en mi cabeza y qué sí está afuera. Porque a veces las situaciones que están afuera, en el momento en el que nos atraviesan a nosotros, ya, o sea, dejamos de ver la situación y nos enfocamos solamente en la interpretación que le estamos dando a esa situación y cómo eso nos hace sentir miedo, desesperanza, este, catástrofe, imposibilidad. Y entonces desde ahí empezamos a actuar. Y eso es lo que tenemos que cacharnos. Y por eso para mí era tan importante transmitirles esta cuestión del síndrome de la cabina, como para que si te está pasando esta cuestión de no saber cómo entrarle al nuevo normal y no saber cómo atravesar todo esto y que tengas miedo de salir y flojera de salir y complicación de pensar en estar en espacios públicos, es completamente esperado. Porque yo creo que a todos nos está pasando y es como también un- una adaptación y un transitar que vamos a tener que ir haciendo, como nos pasó en este, ¿no? La parte en la que fuimos trabajando todos estos sentimientos y todas estas emociones que nos generó el principio de la pandemia y como el primer mes y medio, ¿no? Que tenían que ver más con el cabin fever o la fiebre de cabina. Lo fuimos trabajando y ahora desde ahí nos sentimos más tranquilas, más tranquilos. Entonces, desde ahí también, con esa apertura, con esa flexibilidad y con esa capacidad de adaptarnos, tenemos que ir trabajando también estos signos y síntomas que ahora tienen que ver con con este síndrome de la cabina o cabin syndrome, que en realidad no hay mucho que leer en inglés, como que todo está, no sé si es que se está manejando mucho como desde Latinoamérica o como desde países latinos, latino parlantes hablo, pero como que este concepto se está manejando mucho más en español, por si lo quieren ir revisando, leer un poquito más. Entonces, el chiste es que este miedo y todas sus manifestaciones nos las tenemos que ir cachando para ir acomodando que sí, o sea, que sí es real y está fuera, y qué tanto es mi pensamiento automático o qué tanto es mi pensamiento distorsionado el que me está impidiendo. Y desde
separar eso nos va a ir mucho mejor y nos va a ser mucho menos complicado el avanzar al nuevo normal con todo lo que esto conlleva, porque el que yo avance al nuevo normal, yo no voy sola. Yo voy con mis hijas, mi pareja, mis pacientes, mi familia, mis hermanos, mis papás. Y ustedes igual, o sea, no es nada más uno, o sea, somos nosotros y toda la dinámica y todos los vínculos que nos rodean. Entonces, si nosotros vamos aprendiendo a que todo lo que vamos sintiendo es válido, pero no necesariamente es verdadero, y poder ir separando lo que siento de la situación y vamos adaptándonos a que esta va a ser como justo la nueva realidad a la que tenemos que poder afrontar de forma integral y con la mayor cantidad de herramientas, no solo físicas en el sentido de el gel, el tapabocas, la sana distancia, sino también psíquicas y también afectivas en el momento en el que nos vayamos haciendo cargo de todo eso, de nuestra salud, no solo física, no solo como desde lo orgánico, pero desde lo psíquico y lo emocional, vamos a ir como mucho más en capacidad y en posibilidad y en potencial de irnos acomodando y de irle dando también como la pauta a nuestros hijos y a nuestras familias de que el nuevo normal se viene y hay que avanzar con una posición, perdón, de adaptación y de apertura al cambio. Les mando un beso. Nos vemos la próxima semana. Gracias.